Hola, mi nombre es Nicolariana Bayona Díaz, soy deportista de levantamiento de pesas, más conocido como halterofilia. El día de hoy vengo a hablar un poco de lo que ha sido mi historia en el deporte. Antes de iniciar en la halterofilia como tal, yo hacía parte de otro deporte, era patinadora, un deporte en el cual pude vivir experiencias muy bonitas, otras un poco amargas, pero me dejó recuerdos muy maravillosos, me dejó sentimientos muy lindos. Es un deporte del cual nunca me he despegado totalmente, siempre he estado como al tanto de lo que sucede en este deporte y también de practicarlo cuando me es posible. Yo llegué a la liga de levantamiento de pesas porque la liga de patinaje empezó a tener entrenos directamente en la liga de pesas con sus entrenadores para aprender diferentes técnicas del ejercicio y para aprender a manejar el tema de la fuerza. En este tiempo que empezamos a compartir los deportistas de ambos deportes, me empezó a llamar mucho la atención. En el transcurso de ese tiempo donde los entrenos se combinaban, un entrenador de la Liga de Levantamiento de Pesas se comunicó conmigo, me dijo que tenía una edad muy buena para iniciar en este deporte, que tenía capacidades y habilidades que me beneficiaban mucho en este nuevo deporte. Fue un bueno, fue muy difícil como tal tomar la decisión de entrar o de cambiarme a este nuevo deporte, ya que mis papás habían puesto todo, pues su apoyo económico, moral, físico, toda su presencia por muchos años en el patinaje. Fue una decisión que me costó muchísimo tomar y al principio ellos no estaban de acuerdo, no lo apoyaban, pero después de un tiempo de hacer un poco de ambos deportes me di cuenta que tenía muchas capacidades, muchas habilidades para afrontar este nuevo deporte y que de verdad causaban en mí emociones muy lindas y cosas nuevas que aún no había vivido y que aún no había sentido con el patinaje. Tomé la decisión con la ayuda de uno de mis familiares, un tío por parte de mamá. Él se encargó pues de enseñarme a muy temprana edad que escogiera las cosas que a mí me hacían feliz y que también le hacían bien a mi corazón. Entonces, al tomar esta decisión, pues para mi familia fue un poco difícil. El primer mes no hubo como un apoyo o un interés de ellos hacia este nuevo deporte, ya que no me tenían como tal muchas esperanzas en lo que estaba haciendo. Continúa esto, se hizo en la Liga de Levantamiento de Pesas, el primer departamental y selectivo para mirar pues en qué nivel estaba cada uno de sus deportistas y qué deportistas estaban programados para empezar a competir y empezar en este deporte de una manera más profesional. Al presentarme en este selectivo sin tanto interés o apoyo de mis papás, tuve unos muy buenos resultados, resultados sorprendentes para ellos, para mí, para las personas que hacían parte de todo el equipo deportivo de la Liga de Levantamiento de Pesas. Y ese suceso en especial fue lo que me llevó a dejar el patinaje y empezar a dedicarme solo a las pesas. Y aparte de este maravilloso mundo de la halterofilia, la verdad, siempre, de principio a fin, independientemente de las situaciones que han pasado, he sido muy feliz en este deporte. Me ha dejado cosas muy lindas. Mis padres empezaron a tener muchos problemas familiares. Por lo tanto, se llegó a la decisión de que dejé de vivir un tiempo con ellos para vivir con otro miembro de mi familia. Este miembro de mi familia era mi tío y a pesar de que tenía el apoyo de él, no podíamos en ese tiempo hacer mucho por el deporte. Por lo tanto, me fui totalmente de la liga un tiempo considerable, se podría decir que unos 2 años. Cuando entré a la universidad, escogí una carrera enfocada al deporte, la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en la Universidad del Tolima. Al entrar a la carrera, me doy cuenta que estaba rodeada de muchas personas que también hacían deportes de actividad física. Y habían muchos de ellos que tal vez no eran de alto rendimiento, no eran profesionales en lo que hacían, pero sí me contaban que seguían con este tema porque en realidad los hacía muy feliz y aportaba mucho en el proceso de ellos como estudiantes de este tipo de carrera. Por lo tanto, esto me llevó a tomar la decisión después de unos 2 años de retomar con mis entrenos en la liga, de volver a la halterofilia, de volver a todo esto. Me hizo darme cuenta que realmente no podía dejar el deporte.
Este deporte ha sido un amor por años, me ha inspirado mucho, me ha enseñado lo que es la disciplina, el esfuerzo, me enseñó a trabajar muy duro por lo que queremos y me ha llenado el corazón de muchas emociones lindas, a pesar de otras cosas o circunstancias que la vida me ha puesto y que me han llevado a tocar niveles muy bajos en temas de ansiedad y de depresión. Después de mi último regreso a la liga como tal, empecé a obtener muy buenos resultados, volví a trabajar con la misma pasión y con el mismo amor que lo hice cuando era una niña y empecé a ver muy buenos resultados, volví a destacarme, volví a hacer cosas bonitas e importantes en mi deporte. La universidad fue esencial, ya que estar en el mismo ambiente de lo que estudiaba me motivaba más, me mostraba lo increíble y lo maravilloso que era el deporte y la actividad física. Después de más o menos unos 2 años de universidad, donde también estaba preparándome como deportista, ocurre uno de los sucesos más significativos e importantes en mi vida personal. El 14 de abril del año 2024 me encontraba con la carrera, con cuarto semestre, haciendo una práctica en la ciudad de Medellín, una práctica maravillosa, muy enriquecedora, y regresando a nuestra ciudad, el bus donde viajábamos con la universidad tiene un accidente, para ser más específicos, un accidente de tránsito. Este accidente fue bastante grave, sé que hubo personas que perdieron la vida. Este mismo día del accidente, yo tuve que abandonar como tal, el deporte, mi trabajo como entrenadora, la universidad, mis estudios, mi vida personal, para empezar un proceso muy largo de recuperación. Era un suceso con el que no contaba, fue algo que en su momento no lo entendía, me rompió mucho el corazón, fue muy triste para mí ver cómo se desvanecía el trabajo que había hecho por años y también en parte pues me sentía muy, muy indispuesta con la vida, no entendía por qué me ponía en estas situaciones cuando por fin estaba logrando recuperarme de un tiempo donde todo había sido bastante complejo a nivel emocional, donde había pasado mucho tiempo en una tristeza profunda de la cual no había encontrado una salida y por fin lo estaba teniendo. Debido a este accidente, a mí me trasladan ya hospitalizada a la ciudad de Ibagué y me cuentan que es muy probable que no pueda volver a caminar o si lo hago pues voy a tener diferentes secuelas donde el solo hecho de caminar va a traer a mi vida muchos cambios. Me advierten que es muy posible que no pueda volver a hacer deporte o actividad física por los cambios o secuelas que esta recuperación iba a dejar. Desde el instante en el que ocurre todo esto y empieza una recuperación, pues yo debo ausentarme totalmente del deporte, de mi estilo de vida y empezar a dedicarme solo a trabajar en mi salud. Los 2 primeros meses de recuperación puedo definirlos como muy trágicos, la verdad. Viví cosas muy difíciles al ver que no, pues no caminaba, dependía de todo el mundo, todo el tiempo tenía que estar en la silla de ruedas, tenía que ver a mis compañeros poder estudiar, a mis compañeros de liga seguir en su deporte normal, seguir con un calendario de competencias en el cual yo ya no hacía parte y no podría estar por mucho tiempo. Se, podemos definir los 2 primeros meses de recuperación como, la verdad, me negaba mucho a llevar este estilo de vida que estaba adoptando y al que me estaba acostumbrando. Por mucho tiempo consideré la posibilidad de llegar a quitarme la vida. No quería continuar con todo el proceso de recuperación. Era muy doloroso, era muy difícil, ya que aparte de que no tenía el deporte, que es lo que yo siempre he amado, también tenía que someterme a diferentes terapias, a diferente medicación y todo esto estaba acabando mucho con el trabajo que yo había hecho por años. Fue muy difícil para mí, la verdad. Por un momento sentí que nunca iba a salir de esa tristeza, de esa ansiedad. Llegaron momentos donde comía en exceso para liberar un poquito tanta ansiedad, dormía muy poco,
y empecé a alejarme mucho de las personas que quería y a tener problemas con las personas que me acompañaban en este proceso, ya que por más de que ellos me impulsaban a seguir adelante con todo lo que estaba sucediendo, yo no quería más. Y la verdad, por mucho tiempo pensé en renunciar a todo. Independientemente de la situación por la que estaba pasando y lo que sentía, siempre de alguna manera tuve esa pequeña esperanza de que en algún momento todo iba a volver a estar bien. Y esto me permitió seguir adelante con el proceso por más difícil que fuera. Después de 3, 4 meses, yo empiezo a dar mis primeros pasos, empiezo a caminar un poco, pues afrontando todo el tema de dolor y molestias en mi columna, pero empieza a haber un avance. A pesar de que había un avance, era muy contradictorio las emociones y lo que sentía para esos tiempos y para esos días. Por un lado, me sentía muy agradecida con Dios, con la vida, con las personas que habían hecho parte de todo este proceso tan difícil, porque me había dado la oportunidad de seguir con vida y sobre todo de recuperar la movilidad de mis piernas, de volver a caminar, de volver a usar el baño por cuenta propia, de no necesitar siempre que alguien estuviera de pronto haciendo todas mis necesidades básicas porque no tenía las capacidades para hacerlo. Y por otro lado me sentía muy triste, me negaba mucho a afrontar la realidad deportiva cuando retomara el deporte, los entrenos. Después de un año tomé la decisión de que me iba a retirar totalmente del deporte. Pensé en vender mi implementación o regalarla a otro deportista que también estuviera en proceso y que la necesitara. Y cuando ya estaba casi todo listo para hacerlo, empecé a darme cuenta del vacío que sentía dejando atrás mi proyecto de vida y algo que verdaderamente me hacía muy feliz y que me llenaba el corazón. Después de haber pasado más o menos 1 o 2 meses, donde era consciente que volver al deporte me iba a traer también una lucha consigo mismo y era que tenía que aprender a lidiar los diferentes dolores, molestias, las diferentes secuelas que habían quedado de mi accidente mientras seguía en un proceso médico para buscarle una solución a esto o por lo menos mejorarlo un poco. Fueron más o menos 2 meses donde la incertidumbre era horrible. Un día me levantaba y estaba decidida a empezar de cero, a volver al deporte, a no abandonar. Otro día me levantaba y pues al darme cuenta de todo el tiempo que había perdido en una recuperación bastante compleja, decía que definitivamente no iba a retomar esto. Hubieron varias situaciones que me llevaron a refugiarme otra vez a la halterofilia, la decisión de volver, regresé a la liga. Los primeros días, no llevo mucho de haber retomado mi deporte, para ser sincera, pero los primeros días sí fueron muy complejos, me negué muchísimo a aceptar la realidad, me negué a empezar de cero, a darme cuenta de que mi peso corporal, mi composición corporal no era la misma de hace un año antes de accidentarme. Mis marcas personales a nivel competitivo habían cambiado y habían disminuido totalmente, entonces también era difícil darme cuenta y aceptar que tenía que empezar de cero, tenía que ser muy paciente conmigo misma, debía tener un cierto nivel de compasión conmigo, tenía que dejar de culparme por todo lo que había pasado, tenía que aceptar los planes de Dios y de la vida para mí y empezar de cero con lo que tenía y con lo que quedaba de mí después de tantas cosas que habían sucedido. Los primeros entrenos solo lloré, lloré mucho, no los hacía completos, me sentía mal conmigo misma, me sentía mal con mi cuerpo, no era el cuerpo de la misma niña que había entrenado hace un tiempo. Era muy difícil aceptar la situación, pero también me di cuenta que era trabajo mío aceptar todo lo que había sucedido y empezar a afrontarlo, poner la cara en alto, gestionar mis emociones, no podía reprimir más la tristeza y la incertidumbre que todo esto me producía. Entonces, mis primeros entrenos fueron bastante complejos, los lloré mucho, hubo días donde me negué, hubo otros días donde
me reí y dije como, esto es lo que estoy viviendo, debo ser fuerte, debo afrontarlo, si hay que llorar, lo voy a llorar, si hay que estar triste, voy a estar triste, pero no voy a permitir que esto siga interfiriendo con mis planes de vida y con las cosas que yo amo. No llevo mucho de haber vuelto, pero sí he gestionado mucho mejor mis emociones y he trabajado mucho en la concentración, en la ansiedad que me producía todo, toda esta pérdida tan grave para mí. Y a medida que he empezado a trabajar y a gestionar esas emociones con diferentes estrategias en los entrenos, como lo es hablar conmigo misma, decirme que todo está bien, que todo va a mejorar, ser consciente de que en el deporte y en la vida todo es un proceso, siempre debe haber esfuerzo, deben haber sacrificios para encontrar esa excelencia y llegar a esos objetivos por los cuales estamos trabajando. He gestionado mucho mejor mis emociones, he podido concentrarme más en el ahora y en lo importante que es retomar y volver a hacer parte de mi deporte y de una liga tan bonita como lo es la liga de levantamiento de pesas. Actualmente sí he visto mejorías, me encuentro en un proceso donde sigo cuidando la lesión de mi espalda, sigo en unos controles médicos para ver cómo va evolucionando esto y lo he llevado todo con calma. No todos los días han sido buenos ni perfectos, hay días donde a veces cuesta, donde a veces también hay frustración, hay tristeza, pero he aprendido a gestionar mucho toda esta parte emocional y psicológica. ¿Qué consejos o recomendaciones le puedo dar a las personas o a las nuevas generaciones que vienen en el deporte y en todo este ámbito? Súper importante que escojan siempre, siempre lo que les haga feliz. No se aferren a un deporte o a una disciplina por costumbre, por los padres, por el que dirán. Siempre que hagan un deporte, escójanlo porque los haga felices. Es muy importante que hagamos todo este proceso deportivo con mucho amor. Siempre que hay amor, es más fácil afrontar estos momentos difíciles. También es importante no olvidar que todo esto es un proceso, nada va a llegar de inmediato, puede tardar meses, puede tardar años. Lo importante en este tipo de procesos es el trabajo constante y la disciplina. Cuando nosotros hacemos todo este tipo de cosas con amor, ser disciplinados, tener buenos hábitos, enfocarnos en el deporte como debe ser, tener un estilo de vida sano, nunca va a ser un sacrificio imposible para nosotros. Les aconsejo mucho, 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 que independientemente de los altibajos que tengan, siempre estén con personas o busquen profesionales que les ayuden a afrontar esto, como lo son los entrenadores, psicólogos deportivos, nutricionistas, ya que todas estas personas nos dan diferentes métodos y estrategias para afrontar estas situaciones sin dejar el deporte en su totalidad. Súper importante, muchachos, para que no lo olviden nunca y se lo metan en la cabeza. Ningún momento difícil es para siempre, siempre y cuando lo afrontemos con responsabilidad, pongamos la cara, gestionemos nuestras emociones. Cualquier tipo de momento difícil en el deporte y en la vida tiene que pasar. Así como las cosas buenas no duran siempre, no son tan constantes, porque no siempre estamos al 100%. Con las cosas malas va a ser igual. En algún momento el sol vuelve a salir, las cosas vuelven a mejorar. No tengan miedo nunca de empezar de cero. Tenemos que ser conscientes que en la vida siempre van a haber diferentes dificultades o circunstancias que nos pueden llevar a perder gran parte del proceso, de lo que hemos trabajado, de las cosas que hemos construido en cierto tiempo. Pero empezar de cero es algo normal. Y empezar de cero nos muestra las capacidades y las habilidades que tenemos para construir de nuevo y para hacer las cosas mejor. Recalco, no se rindan, es súper importante el saber afrontar este tipo de situaciones con la cabeza fría. Si necesitamos sentir, si necesitamos llorar, si necesitamos estar felices, hay que hacerlo. Gestionar las emociones es muy importante
para poder salir de estas situaciones deportivas que de pronto nos estancan un poco. Y recuerden siempre, nunca les dé miedo iniciar una nueva historia. Esa nueva historia puede ser mejor, puede ser más linda, van a encontrar otras emociones,